Thank you so much, Shamachandra. Thank you. Thank you so much, Shamachandra Prabhu, for inviting me. And like I had already mentioned, it's a pleasure and it's an honor, to be serving, all of you in this area. First of all, let's chant a few prayers and then we can get right into Prabhu está muy feliz de estar con nosotros y vamos a empezar con los mantras de invocación. Om Agana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalang Pangulangaite Girin Yat Kripatamaham Vande Sri Guru Dinatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So again, I'd like to welcome everyone for this morning Bhakti Shastri session. This morning we'll be doing chapter 12, which is entitled Devotional Service. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos para venir hoy. Hoy vamos a estudiar capítulo 12 que llama Bhakti Yoga o Servicio Devocional. Before we go into the lesson proper, maybe we can do a little recap of specifically chapter 11, maybe refer back to the flow coming through the end of chapter 10. Lo que podemos hacer es, como nosotros hemos estudiado capítulo 11, entonces vamos a un sinopsis de capítulo 11 para entenderlo bien. Chapter 11, right, Prabhu? Yeah, but remember, I will not always be using well, exactly what you put there, right? I like to speak freely. Yeah, go ahead. Okay, so I'm just going to be giving the link to chapter 12. So in chapter 11, Krishna concludes in the last verse of the chapter, that's verse number 55, with the supremacy of Bhakti Yoga, into which his personal form as Shamsundar is described. Entonces, en el capítulo 11, verso número 55, el Krishna, él da prominencia principalmente en ese verso de su supremacía, de su adoración personal, de su forma personal, de servicio devocional. Maybe if Girish can read the 55th, the last verse of the 11th chapter, because this is an important verse that ushers in this 12th chapter, which is entitled Devotional Service, because this 55th verse points to devotional service and it leads into chapter 12. Okay, Girish Prabhu, if you can read that in Spanish, please. Sure. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental, y que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. So, attachment to Krishna's personal form is the highest spiritual realization.
Entonces, ser apegado a la forma personal de Krishna es una realización espiritual más elevada. It has been emphasized in the previous chapters as well, just like in chapter 6, the last verse again, chapter 6, text number 47, Yogi Namapi Sarvesham. Maybe if Girish can pick that 647. Surely. Girish Prabhu, we can go to 6.47. También en capítulo 6, en el texto 47, Krishna está enfatizando, como Krishna enfatiza en diferentes capítulos, en ese verso especialmente Krishna está enfatizando sobre su forma personal. And Arjuna personally experienced this in the earlier chapters, just like in references could be like chapter 7, text 1, chapter 8, text 5. Nevertheless, there are people who prefer to meditate on the impersonal Brahman. Entonces, aunque Krishna ha enfatizado eso en ese capítulo, en capítulo 7, siempre hay personas que escogen meditar en el aspecto impersonal de Krishna. Now in chapter 12, Arjuna inquires about these two classes of people. So chapter 6, last verse, should we read that? Yes, if it's right easy to access. Yeah, sure. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer por favor, lo que está en la pantalla? Último verso de capítulo 7, gracias. Sí, Prabhu. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga. Y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Gracias. Okay, so let's do a quick review of chapter 11, and then we get right into chapter 12. We'll do a little breakdown of chapter 12 also. El sinopsis de capítulo 11 y vamos a entrar capítulo 12. So in the 10th chapter, we're going back a little in the 10th chapter, which is called Purushottama Yoga, or opulence of the absolute truth. Krishna's opulence is described. En el capítulo 10, que es la opulencia del Señor, entonces ahí la opulencia de Krishna está descrita. And in the last verse of the 10th chapter, that's verse number 42, it is explained by Krishna that with a small fragment of myself, I pervade and support the entire universe. Y aquí estamos viendo en texto número 42, Krishna dice, ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado con un solo fragmento de mí mismo? Yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. But in chapter 11, Arjuna, in humility, he wants to see Krishna's opulences. Pero humildemente, Arjuna, en capítulo 11, pide a Krishna, por favor, muéstreme sus opulencias. So Krishna displayed his universal form, the Vishwarupa and the Kalarupa. Entonces Krishna mostró su forma universal de Vishvarupa y Kalarupa. The Vishwarupa entails all that exists, all bodies in the creation, millions of heads, arms, etc. Entonces este Vishvarupa contiene millones de cabezas, de manos, de pies, de caras, así. Arjuna's mood changed from Sakha to wonder. Sakha means from friend to wonder. Y ahí mismo la relación de Arjuna con Krishna se cambió. Antes tenía una relación de Sakha, que es amistad. De eso se cambió a una relación de asombra. Arjuna saw the Kauravas all devoured in the mouth of Kalarupa. This is described in verse 26 through 31 of chapter 11. Entonces Arjuna está viendo todos los Kauravas, la banda opuesta, está siendo matada por la forma universal. Y esto entre versos 26 a 30 y pico se puede leer en el capítulo 11.
Arjuna offers prayers and he felt bad for his casual behavior towards Krishna as a friend, in the mood of a friend. Entonces, por supuesto, Arjuna sintió mal, porque anteriormente era en humor de amistad y tenía trato muy casual con Krishna, y ahora él ve a Krishna como el Señor Supremo. Finally, Arjuna requests to see the four-arm form, then the two-arm form as Shamsundar. Y después Arjuna pidió para ver la forma de 4 brazos de Krishna y luego pidió una forma personal de 2 brazos. Therefore, Krishna gave him celestial eyes so that he could envision. Y Krishna le dio ojos divinos celestiales para que él pudo envisionar esa forma trascendental. These forms, the Vishwarupa and the Kala Rupa, were also seen by the Devatas and those who were given such vision by Krishna. También los semidioses vieron esa forma y las personas que recibieron ese ojo divino. But Krishna concluded that the two-armed form is more rare and dear to the devotees. Pero Krishna concluye que esa forma mía de 2 brazos es muy raro y también muy querido por mis devotos. And he made the point that the Vishwarupa is a material, temporary form. También Krishna aclara que esa forma universal de Vishwarupa es material y temporal. Ultimately, all forms come from the two-armed form of Krishna. Últimamente, al fin, todas las formas de Krishna vienen de esa forma de 2 brazos de Krishna. So we know in our previous, let's say, flow of the Bhagavad Gita, that the middle 6 chapters are described as the chapters which describe bhakti or bhakti yoga. Entonces sabemos que los 6 capítulos de medio de Bhagavad Gita, de 6 a 12, son los capítulos que trata máximo con bhakti yoga. Haribol Prabhu. Prabhu, you are mute. Why that happened? That's what. Are It we- just took you out and brought you inside again. Are we back together? Yeah, we are. Okay. So last thing, what you said was about the two-arm form of Krishna. All right. I just want to fiddle And around then, with. and then you said about the 6 chapters, 6 to 12. There's something popping up on my screen here. Let me see how I could just figure that out, what to do. Full screen, and then I go view, exit full screen. Okay. Are you seeing and hearing me again, Prabhu? Yes, it's clear. Okay. All right. So chapter 12 has 3 let's say marked sections. So Arjuna inquires about, the chapter begins with Arjuna inquiring about 2 classes of people, or 2 classes of transcendentalists. Entonces, el capítulo empieza cuando Arjuna está preguntando sobre 2 tipos de transcendentalistas. Krishna thus clarifies his own position of being, Arjuna clarifies his own position of being attached to Krishna's personal form. Arjuna está aclarando su propia posición, que él está apegado a la forma personal de Krishna. So in response, Krishna establishes that the pure bhakti, or what's referred to as Ananya Bhakti, is the highest process for realization of the absolute truth. Entonces Krishna sí está diciendo que Ananya Bhakti o servicio devocional puro
es la posición, la etapa más elevada para entender el verdad absoluto a través de servicio. And also, it is the easiest means of attaining Krishna's association. No solo eso, Krishna también dice que ese es el camino, el sendero más fácil para adquirir a él. Krishna also explains in this chapter how bhakti can be practiced at multiple levels. Krishna también explica en ese capítulo cómo el bhakti se puede practicar en diferentes niveles. And then towards the end of the chapter, from verses 13 through 20, the qualities of a bhakta that make him dear to Krishna is discussed. Entonces, de los versos 13 a 20, ¿cuáles son las cualidades de un devoto que son muy queridos por Krishna? Están discutidos. Okay, so maybe we can just start with reading verse number 1. Someone could read in Spanish. Surely. Madre Noemi, ¿usted puede leer? Tu micrófono, ajá, ya. Entonces, El 1. el 1 de capítulo 12, correcto. Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quién se considera que son más perfectos? Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Thank you. So essentially, Arjuna is making an inquiry. Who is better? Right? Personality. Finalmente, Arjuna está haciendo una aclaración y comparación. ¿Quién es mejor? Él dice. Yeah. Personality or impersonal worship. Entonces, ¿la adoración personal o impersonal? Srila Prabhupada describes two types of impersonalists in his purport in one verse of Srimad Bhagavatam, that is 2:10:35. Entonces, en el canto 2 de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explica dos tipos de trascendentalistas impersonales. The impersonalists think of the absolute personality of Godhead in two different ways. Hay dos maneras en que un trascendentalista impersonal ve el Señor Supremo. On the one hand, they worship the Lord in his Vishwarupa form, or the all-pervading universal form. Por un lado, unos adoran el Señor Supremo en su forma universal de Vishvarupa, que es omnipresente. And on the other hand, they think of the Lord's unmanifested, indescribable, subtle form. Entonces, otros adoran el Señor en una forma sutil que no se puede describir. So these are the two types of impersonalists, generally speaking. Generalmente hay esos dos tipos de impersonalistas. So the impersonalists are sometimes referred to as the Gyanis. Entonces, a veces a los impersonalistas dicen como Gyanis. And the Gyanis, their part is to deny the demands of the mind and the senses. Entonces, ¿qué hace Gyani? Gyani negar la mente, los sentidos, todas las demandas de ellos. Niega. The reason being that if they accept pleasure, pain will come. Porque la lógica de ellos también es que si ellos aceptan placer, va a venir sufrimiento también. If they accept happiness, distress will follow. Si ellos van a aceptar felicidad, entonces tristeza va a seguir. So you will see that they perform all kinds of austerities, just like in the cold winter, they will take a cold dip
in the Gangotri, that's in the cold water of the Ganges. Entonces, por eso usted va a ver que en el invierno ellos van a tomar baño en un río Gangotri más frío en el punto norte, donde está el agua más congelada, así helada. Entonces ellos toman esa austeridad. They would eat no tasty food, etc. Y van a comer la comida sin sabor. And they like to be alone and meditate and speculate. Entonces le gusta ser solos, le gusta meditar y especular. And they avoid the association of devotees. Y evitan la asociación de los devotos. But Krishna described in Bhagavad Gita 9:22 about the essence of the devotee reciprocation with him. Entonces Krishna está explicando claramente en el capítulo 9, verso 22, sobre la asociación entre devotos, qué importante es. In other words, quite unlike the impersonalists, the devotees get support from Krishna. Contrario de la vida de un impersonalista, un Vaishnava devoto recibe mucho apoyo y refugio entre asociarse entre uno a otro. The devotees get support from top by Krishna. They get support from the sides by devotees. And the process of devotional service does not deny the senses. El proceso de servicio devocional no niega a los sentidos. For example, the devotee will eat tasty fruits, offer the best quality to Krishna, and then take the remnants. Entonces, por ejemplo, un devoto va a comer comida rica, pero ¿qué va a hacer? Primero va a cocinar para Krishna, ofrecer a Krishna, y después va a tomar los remanentes. The devotee's life on face value looks like that of a karmi because they eat, they enjoy music, they dance, they get married even, and they hold jobs. Entonces, aparentemente pareciera una vida de devoto como una vida de no devoto, porque hace lo mismo, come, baila, tiene su familia, trabaja, todo. But there's a difference, a gulf of difference. That is, everything is done by sanction for the pleasure of Krishna. Pero la diferencia entre los dos es que cada cosa que hace devoto es para placer de Krishna, es sancionado. And what Krishna likes, only that will the devotee do. And therefore, the devotee doesn't eat meat, the devotee doesn't gamble, intoxication, etc. In other words, whatever Krishna likes, that is what the devotee likes and offers to Krishna. Entonces, el devoto vive de tal manera que él quiere complacer a Krishna, y Krishna, lo que satisface a Krishna, el devoto hace. Por eso el devoto no involucra en comida no vegetariana, no involucra en juego de azar, intoxicación así, porque lo que él quiere es ofrecer su vida, sus acciones para complacencia de Krishna. One man, one time, he said to Srila Prabhupada, I am very religious. And Prabhupada said, what makes you think that you're religious? And the man said, because I don't eat meat. Entonces, una persona acercó a Srila Prabhupada y le dijo que Prabhupada, yo creo que yo soy muy religioso. Entonces, Srila Prabhupada le preguntó, ¿por qué crees? Entonces, la persona dijo, porque yo soy vegetariano. Prabhupada said in answer that even the monkey and the pigeon are vegetarian, that we are Krishnatarian. In other words, just, for your own sense of gratification or whatever, you don't do something that doesn't make you religious. Entonces Srila Prabhupada dijo que también hay muchos animales, como algunos pájaros o
otros animales que son vegetarianos. Entonces, ¿cuál te hace la diferencia? Entonces dice que no, nosotros somos krishnatarianos, no vegetarianos, porque lo que cocinamos ofrecemos a Krishna. So for the devotees, all opulence we try to offer and give to the Lord, and we ourselves we live simply, selflessly, think about how to please the Lord. Entonces un devoto ofrece toda la opulencia al Señor, pero por su propia vida vive simple, pensando dar lo mejor a Krishna. We use all of our senses and all situations for Krishna's pleasure. Entonces usamos nuestros sentidos en todas las situaciones para complacer a Krishna. So the conclusion is that through association of devotees, shelter of the Lord, engagement of the senses for the Lord's pleasure, and live a normal life with Krishna in the center, all advantages, all these are advantages that help a devotee stay pure and progress towards the goal. Summarize all that. Entonces, la ventaja de practicar servicios devocionales es que todos esos aspectos de Bhakti ayudan a un devoto para llegar a donde Krishna. Krishna, he said that my devotee, because they depend on me, I take care of them. Krishna dice que yo cuido a mis devotos porque ellos dependen de mí. Just like in that 9:22, if Girish would like to pick that chapter 9, text number 22 verse, it explains all this. Entonces, el verso 22 del capítulo 9 explica eso también. Will he get the verse? Ananyas chintayanto mam ye janaha parupasate tesam nitya bhyuktanam yoga shemam vahamyaham. Yes. Should we read the translation in Spanish? Yeah, Spanish, great. That's exactly. Mahagauranga Prabhu, ¿usted puede leer la traducción en español? ¿O Catherine puede leer? Sí, puedo leer, Prabhu. Sí, Prabhu, léalo, por favor. El 22, ya. Entonces, Do you want me to read it and you just translate it? el 22. Yeah, he's about to read it. Perdón, Prabhu. Que lea otra persona porque... Ok, yo voy a leer. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Okay, so this is the position of the devotee in relationship with Krishna. Krishna provides what the devotee lack and preserve what he has. Entonces, esa es la relación de Krishna con el devoto, que Krishna siempre lo lleva lo que les falta y le preserva lo que tiene. So the Gyanis, they go to the Brahmajyoti, the yogis, they may go to Vaikuntha, but the bhaktas, the devotees, they go to Goloka. Entonces, por eso, los Gyanis van para el Brahmajyoti, otros devotos van para Vaikuntha y los devotos más elevados van para Goloka Vrindavan. The Gyanis who try to figure it all out on his own, after a long time, right, he reaches Krishna. El Gyani trata de descubrir a Krishna por su propio medio y después de mucho tiempo él llega a Krishna. Yeah, just like there's a verse in the Bhagavad Gita says, after many births, he who is in knowledge, he surrenders unto Krishna.
Así como el verso de Bhagavad Gita dice que después de muchos nacimientos, quien está en conocimiento, al fin él llega a rendirse a Krishna, somete a Krishna. So text number 1, verse number 1 of this 12th chapter, right? We spoke about all this because this is very, very important, to understand, to clarify the distinction between the impersonal and the personal conceptions of the absolute truth. Entonces hemos aclarado todo ese punto en el verso 1 del capítulo 12 porque es sumamente importante tener esa aclaración entre el aspecto personal, adoración del Señor, y el aspecto impersonal del Señor. So verse 2 to 7 discusses the personalist versus the impersonalist, or if we want to use another phrase, we could say verses 2 to 7 that we are going to be discussing now explains the supremacy of Krishna Bhakti. Entonces, versos 2 a 7 explica la diferencia entre personal e impersonal, o en otras palabras podemos decir que versos 2 a 7 del capítulo 12 explica la supremacía del servicio devocional. So text number 2 describes the pure devotees of Krishna, how they are the most perfect in their practice of yoga. Entonces, en texto segundo explica que cómo los devotos de Krishna están perfectos en su servicio hacia Krishna. So someone could read text number 2, please. Ya, señora María Lucero, ¿usted puede leer el texto 2, por favor? Sí, buenos días. Buenos Hare días. Krishna. La suprema personalidad de Dios dijo: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de los más perfectos. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. So Krishna's answer to Arjuna is to the point and very clear. In this, Entonces, la respuesta de Krishna es hacia el punto y clarito. Krishna is saying that devotees engaged in his service are better. Krishna dice que los devotos que ocupan el servicio de él son mejor. In Srila Prabhupada's purport, it gives practical examples of Krishna conscious work on the transcendental platform. En los significados de Prabhupada, Srila Prabhupada explica cómo a través de las actividades de uno puede ejecutar el servicio devocional. Srila Prabhupada writes that sometimes the devotee chants, sometimes he hears or read books about Krishna. Srila Prabhupada dice, a veces el devoto canta, a veces lee libros de Krishna, Or sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna. a veces él cocina o él va al mercado para comprar algo para Krishna. Or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not allowing a single moment to pass without devoting his activities to Krishna. A veces limpia el templo o frega las ollas. Entonces él trata que no deja ningún momento sin hacer algo para Krishna. And Prabhupada concludes by saying that such action or activity is in full samadhi. Entonces Prabhupada concluye el significado explicando que esas actividades son puro samadhi. And Arjuna is very happy to hear this, that devotional service is superior. Y Arjuna está muy feliz de escuchar que el servicio devocional es superior. But then Arjuna wonders, what is the attainment of an impersonalist who, renouncing work, is able to fully worship the unmanifested? Entonces, pero Arjuna tiene todavía una duda. Él dice que qué sucede con esa persona, cuál es el destino de esa persona que renuncia a todo y hace su conexión a través de aspecto impersonal. So Krishna explains this in verses 3 and 4. So the 3 and 4, those two verses go together. So someone could read text 3 and 4.
Ok, Ananda Kirtan Prabhu, ¿o se puede leer los textos, perdón, los versos 3 y 4? El traducción. While he's getting it, Krishna is saying in verse 3 and 4 that the process is troublesome and distinction of impersonal Brahma, the impersonal Brahman worship. In other words, the process of impersonal worship, whatever that is very troublesome. That's in essence what 3 and 4 is saying. So he En could read the esencia, translation. 3 y 4 está diciendo que es muy difícil ese sendero. Señora Nora Lisa, ¿se puede leer? Sí, cómo no. Sí, por favor. Sí, buenos días, Hare Krishna. Buenos días, Hare Krishna. Para aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil. La concepción impersonal de la verdad absoluta. Esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mí. Gracias. Thank you. Here it is explained that those worshiping the impersonal certainly achieve Krishna by the Sanskrit words in verse number 4, Prapnuvanti Mam Eva. Entonces Krishna dice que definitivamente lo que me adoran en aspecto impersonal, al fin llega donde mí. But only Krishna's effulgence, that is the Brahmjyoti. Pero llegan hasta la efulgencia que es Brahmajyoti de Krishna. Or the formless aspect which is devoid of attributes and activities. O el aspecto impersonal que está lleno de atributos, que carece de atributos y actividades. But if those impersonalists, if by good fortune they later meet an exalted devotee, they may accept the personal part and eventually achieve Krishna's devotional service. Pero esos devotos impersonalistas, si por alguna buena fortuna encuentra con un Vaishnava, con un devoto, también empiezan a avanzar en el servicio devocional de ser un devoto de Krishna personal. Bhakti, the path of bhakti, is the direct process. El sendero de Bhakti es un proceso muy directo. Just like, for example, if you look at me and you ask me, where is my nose? I immediately could point, this is my nose. Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta, ¿dónde está mi nariz? Yo inmediatamente puedo señalar dónde está mi nariz. But the Gyanis, they will study the Vedanta and, the different scriptures, and they will have all kinds of doubts. In other words, if you look at me again, they will say, is this my nose? Is this my nose? Is this? In other words, they will finally reach the nose by going all the way around, instead of just going directly. Entonces, sí, pero usted pregunta a un impersonalista, ¿dónde está el nariz? Entonces, en vez de señalar directo aquí, ellos van a ir buscando por acá, por acá, por acá, por acá, y al final van a venir al nariz, pero dando toda la vuelta. So that explained that the path of the Jnani, right, is very troublesome and is difficult with so much austerity and speculation. Entonces quiere decir que el sendero de Gyani es difícil, también está lleno de austeridades. So if the impersonalists also attain Krishna, then the question may be asked that what is the function of Krishna saying in verse number 2 that the personalist devotee are superior attainers of him? Entonces la pregunta es si los devotos impersonal también al final llega a Krishna, entonces ¿cuál es la necesidad de ser devoto personal? That's in the previous verse, in verse 2. So having replied that personal realization is superior, Krishna now informs Arjuna
of the inferiority of the impersonalist process of realization in the next verse. Entonces, por eso, Krishna está explicando que el sendero de impersonal es inferior que el sendero de personal. So someone could read text number 5, please. Sol, ¿usted puede leer texto 5, por favor? Sí, ¿no? Nicolás Prabhu. Sí, Prabhu. Gracias. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. So Gracias, Prabhu. thanks. So in essence, what Krishna is explaining here is that the impersonalist part of renunciation of activities is troublesome and also miserable. Entonces, aquí Krishna explica que ese sendero es siempre difícil y también está muy difficult and troublesome, you said. Yes. Lleno de problemas. And why is this so? Because the embodied souls, the senses, are always demanding engagement and want to contact sense objects. ¿Por qué? Porque siempre nuestro cuerpo, nuestros sentidos, mente, siempre están muy perturbadas y quieren hacer alguna actividad para gratificar los sentidos. However, no spiritual activity exists for one who has renounced work. Entonces, igual, la actividad espiritual no hay para renunciar al trabajo. Which is the path of the impersonalist. ¿Cuál es el sendero de impersonalista? Nor is the impersonalist able to fix his mind upon the goal of his meditation process. Ni el impersonalista puede meditar, enfocar tal manera entre la meta de su proceso. Because how can one conceive the inconceivable? Because according to the impersonalists, the form that they are meditating on is inconceivable. So the question is, how can one conceive of something which is inconceivable? La pregunta es cómo uno puede concebir el inconcebible, porque para ellos adoran la forma del Señor que es inconcebible. Entonces, ¿cómo tratan de enfocar en ese aspecto? But one may argue that a devotee also experiences trouble in his path because he too must follow rules and regulations that restrict the contact of the senses with sense objects. Uno puede argumentar que el servicio devocional también no es fácil porque también hay que restringir los sentidos para que no estén involucrados en gratificar. But there's a big difference. A devotee's misery is reduced because he experiences Krishna's presence. Pero es una diferencia. La miseria del devoto está reducido porque él se siente la presencia de Krishna. And rejecting Maya's demands for Krishna's service actually bring great pleasure to the devotee. Y rechazar los demandas de ilusión, los de Maya, y dar placer a Krishna, eso sí le da placer y satisfacción al devoto. Therefore, we can say that those who think of Krishna's form as a temporary object, which may be worshipped to facilitate impersonal realization, they are bewildered. Por eso podemos decir que están confundidos esas personas quienes están adorando la forma temporal de Krishna o en aspecto impersonal de Krishna. And their hopes for knowledge are certainly baffled. Y están totalmente perdidos en su esperanza de conocimiento.
Therefore, because the Gyanis have attachment to impersonal feature, it becomes very difficult to accept form, rupa. Entonces, Thus, como they, Gyani thus, está- thus they encounter multiple problems. como Gyani está pegado a la forma impersonal de Krishna, entonces él encuentra problemas múltiples. So, in text number 6 and 7, the ease of attaining the desired goal by practicing true bhakti is next described. Entonces, en texto 6 y 7, la facilidad, qué tan fácil es practicar y hacer, poner en acción el servicio de devoción está escrito. Paramatma Prabhu, can we request someone to read some part of the purport too? Yeah, yes, unless it takes so much. I'm watching our time is just rushing away, so I'm just trying to, I don't know. It's up to you, but actually up to text number 13, if we can reach up to text number 13, the last, sorry, if we could reach up to text number 12, from 13 to 20 is just qualities that will take 10 minutes. So let me see certain parts of the purports that we can, but what I'm doing here is just like extracting the gist, of the purport. And, Right, that's wonderful. That's wonderful. I just wanted 1 minute to use the washroom. That's why I wanted to just use that time for someone to read, maybe. So someone could read text number 6 and 7 in the meantime. Okay, entonces aquí. And then after reading 6 and 7, they can read the purport while you're coming back. Right. Entonces, señora María Lucero, usted puede leer el texto 6 y 7, la traducción y un parte de primer párrafo de la significado también. So, Girish Prabhu, you're ready with showing the translation and the purport, please? Sure. Yeah. Thank you. Sí. Dice traducción. Pero para aquellos que me adoran, a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, oh hijo de Prita, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Continúo. Yeah, read the purport until Shyam Chandra Prabhu comes back. Continúo con el significado, Prabhu. Yes, continue. Ok. Aquí se afirma de un modo explícito que los devotos tienen la gran fortuna de que el Señor los liberará muy pronto de la existencia material. En el servicio devocional puro, uno llega a comprender que Dios es grande y que el alma individual está subordinada a Él. El deber del alma es el de presentarle servicio al Señor. Si no lo hace, se pondrá entonces a servir a Maya. Gracias. Hare Krishna. Okay, thank you. You came back very quickly. Okay. All right. So in these two verses, verse 6 and 7, Krishna explained the difference between worshiping his personal and impersonal features. Entonces, Krishna está explicando la diferencia entre servicio personal y impersonal. While there is no reciprocation from the impersonal feature, there is full protection and swift deliverance from the personality of Krishna for those who accept the personal form of Krishna. La diferencia es que no hay ninguna reciprocación cuando uno está adorando forma impersonal de Krishna. Pero en el caso de Krishna, la adoración personal
no solo hay reciprocación, pero hay refugio completo y la liberación rápida. Mhm. So, although a devotee may experience difficulties, he has faith in Krishna's promise to personally care for him and to deliver him. Entonces, aunque el sendero de Bhakti Yoga también es difícil, el devoto también tiene que enfrentar muchos desafíos, pero él está dependiendo de Krishna y Krishna hace reciprocidad, da refugio y también uno va avanzando. ¿Sí? Srila Prabhupada powerfully expresses this in the purport of this verse where he says, Entonces, Srila Prabhupada poderosamente da ese punto en ese verso donde en significado él dice, Srila Prabhupada said that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. entonces Srila Prabhupada dice que un devoto no tiene que practicar los 8 pasos de Ashtanga Yoga para entrar a la planta espirituales. Prabhupada writes that the responsibility is taken by the Supreme Lord Krishna himself. Entonces Srila Prabhupada dice, ¿por qué? Porque Krishna mismo, el Señor Supremo, Suprema Persona de Dios, él mismo toma esa responsabilidad de liberar a uno. Krishna says that he clearly Krishna clearly said that he himself becomes the deliverer. Krishna mismo dice que él mismo es el liberador. Just like a child is completely cared for by his parents and thus his position is secure. Asimismo, como un niño está protegido totalmente de su pariente y su posición está bien asegurada. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Entonces, similarmente, el devoto no tiene que hacer su propio esfuerzo para ser transferido a otros planetas. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once riding on his Garuda, the bird carrier, and at once delivers the devotee from material existence. Entonces el Señor Supremo viene de una vez en su transporte de ave Garuda para dar liberación a su devoto. Just like, for example, although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and maybe Como una very persona que ha caído en un océano, él lucha muy duro. And he may be very expert in swimming, but he cannot save himself. Aunque él está muy experto en natación, pero él no puede salvar a él mismo. But if someone comes and picks him up from the water, then he's easily rescued. Pero si alguien viene y rescata él del agua, entonces muy fácilmente está salvado. Similarly, Lord Krishna, he picks up the devotee from this material existence. En la misma manera, Krishna saca el devoto de existencia material. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Uno simplemente tiene que practicar el proceso de conciencia de Krishna y ocuparse en servicio devocional. A devotee's responsibility is to cultivate devotion and eagerness to serve Krishna. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del devoto? Para cultivar servicio devocional y siempre estar más ansioso para ejecutar servicio devocional. Krishna then accepts full responsibility for rescuing his devotee from Maya. Entonces, ahí sí, Krishna toma toda la responsabilidad para liberar el devoto de la ilusión maya. The devotee's mood is so pure that he does not even desire the liberation the Lord is willing to bestow upon him. Entonces, tan puro es la mentalidad de un devoto que el devoto al fin ni quiere la liberación que Krishna quiere dar a él.
Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he prays, Janmani Janmaneshwari Bhavad Bhakti Ahaituki Tvaye, means all I want is devotional service, even if it means taking birth after birth in the material world. Así como Sri Chaitanya Mahaprabhu explica, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero solamente servicio devocional, aunque eso quiere decir que tengo que tomar nacimiento tras nacimiento en el mundo material, estoy dispuesto. But this intense, full, you could say fully pure and devotional desire of a devotee to serve Krishna, this attracts Krishna's full mercy. Entonces, ese deseo de totalmente servir a Krishna, eso es lo que atrae a Krishna. Therefore, devotees do all activities to please Krishna. Por eso, los devotos hacen toda la actividad para complacer a Krishna. A devotee builds a house, and then what he does he does what's called griha pravesh, means first puja is done, to bring Krishna inside. Entonces, cuando devoto hace su casa, ¿qué hace él? Él hace una ceremonia que se llama Griha Pravesh, que es decir que primero trae Krishna en su casa. A devotee works at a job, and part of his salary, right, is offered to Krishna. Un devoto trabaja, entonces un parte de ese trabajo, el salario, entrega a Krishna. The devotee offers his food to Krishna. El devoto ofrece su comida a Krishna. He connects all activities to please Krishna. Él conecta todas las actividades para complacer a Krishna. And he has no plans for sense gratification, movies, entertainment, this, that, and the other. Él no tiene sus propios planes para entretenimiento de películas y otras cosas. Sometimes, one time, one gentleman in a class asked Srila Prabhupada that, do devotees have any recreation? Entonces, una vez una persona preguntó a Srila Prabhupada, ¿devotos tienen algún recreo? And Prabhupada answered, Krishna consciousness is ongoing recreation. Srila Prabhupada explicó, conciencia de Krishna es un recreo continuo. Just like everyone likes to sing, dance, and, have some kind of entertainment. Así como todo el mundo le gusta cantar, bailar y tener algún tipo de recreo. So the devotee's recreation begins from 4:30 in the morning. He wakes early, he takes bath, he chants, he dances, he sings for the pleasure of Krishna. Entonces el recreo del devoto empieza temprano en la mañana, a las 4:30 de la mañana, levanta, toma ducha, canta, baila para Krishna. Yeah, so we have to understand the philosophy that whereas the material world is samsara sagar, is an ocean of birth and death. Entonces tenemos que entender que el mundo material es un océano de nacimiento y muerte. With no beginning and no end. No hay ni inicio ni fin. We are all affected by 4 and 3 kleshas, means birth, disease, death, and old age. Estamos siempre perturbados con el nacimiento, muerte, enfermedad, vejez. Then miseries caused by our own mind and body, miseries caused by other living entities, and miseries caused by nature, or you could say the devatas. También estamos sufriendo siempre miserias de cuerpo y la mente, miserias que he hecho por otras personas, miserias de la naturaleza. So these are compared to be like waves in the ocean, or like, dangerous shark and dangerous fish in this ocean of material existence. Eso está comparado como los tiburones de un océano y los muchos olas de océano. Even the greatest swimmers, they get frustrated being kicked by, these waves. También los mejores nadadores que hacen natación están frustrados por tantas olas que siempre vienen. But the devotee, he accepts the safe boat of Krishna consciousness, depending on Krishna, and in this way he is saved. Pero un devoto siempre está dependiendo
de ese nave muy seguro de Krishna. So in the next 5 verses from verse 8 through 12, Krishna is beginning with the highest stage of bhakti, and then he describes levels of achievement in bhakti. In other words, giving options, to everyone from the highest down to the lowest. Entonces, en los siguientes versos podemos ver cómo Krishna está dando opciones de bhakti a todos, desde más alto hasta más bajo. Okay, so someone could read text number 8 for us, please. Sol, ¿usted puede leer texto 8? O Ananda Kirtan, Catherine. Aquí voy. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Me escucha? Sí. Ah, gracias. Ok. Tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Gracias. Okay, thank you. There are 2 main points, and the result of following these 2 main points is described in verse number 8. The first point is Krishna is saying, fix your mind on me. That's the first point. And the second point is fix your intelligence on me. And Aquí hay dos then, puntos que dice Krishna. Uno es que solo fija la mente en mí. Otro es ocupa toda tu inteligencia en mí. and then he's saying, the Lord is saying that if you fix your mind and intelligence on me, the result is that you will live with me always, without a doubt. ¿Y cuál es el resultado de esos dos? Que siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Okay, so going back to the Jnanis or the impersonalists, a Jnani tries to fix his mind on the unmanifest, what's called a avyakta, and the reality of his spiritual existence as a soul. The reality of the... Okay, let me go it over. The Jnani tries to fix his mind on the unmanifest, this inconceivable, El Jnani que hace, el Jnani trata de enfocar su mente en el Señor omnipresente no manifestado. and the reality of his existence as the Atma or the spirit soul. Y en la realidad de su existencia como el alma. But in this verse, Krishna's direct order to his devotee, right, is given. Pero aquí están dando Krishna su orden directo. Krishna is saying, always fix your mind upon my all attractive, beautiful form. Krishna dice, siempre apega su mente en mi forma bella. To emphasize this instruction, Krishna uses the word mai, which means upon me. Para enfatizar ese punto, Krishna usa la palabra mai, en mí. Yeah, and he uses this word mai not 1 time, not 2 times, but 3 times in this verse. En ese verso, Krishna no usa la palabra mai 1 o 2 veces, usa 3 veces. Krishna is saying that by always meditating upon himself, I mean, Krishna, in line with Shastric direction, one will undoubtedly always live with Krishna. Entonces aquí Krishna dice que haciendo ese pasos de fijar la mente y la inteligencia en mí, uno vivirá con Krishna. So Krishna has explained the most advanced stage to always think of Krishna in attachment and transcendental love. Entonces esa es una etapa muy elevada donde Krishna dice que en apego y amor siempre debe estar conectado con él. Just like in this world, everyone has ambition, which he meditates on. You go to college, go here, there, get married, some ambition everyone has in life. Así como en ese mundo, todo el mundo tenía ambiciones de estudiar,
de cazar, de progresar. So by meditating on the Lord's form, it is said that one's own body, right, develop the qualities of the Lord. Just like an iron rod, if it's in contact, with fire, then it begins to act like fire. Entonces se dice que cuando uno empieza a meditar en el Señor, uno va adquiriendo las cualidades de Él también. Así mismo como una barra de hierro entra en el fuego. So it is very important to be in the fire of Krishna consciousness. Ese barra de hierro vuelve fuego también. Por eso es muy importante mantenerse en el fuego de conciencia de Krishna. Just like the example given in the Chaitanya Charitamrita of Haridas Thakur, who by dwelling on the holy names, chanting the holy names, and one prostitute was just there listening, to his chanting, she became a devotee. Entonces, así como ejemplo de Haridas Thakur, quien estaba cantando Santo Nombre de Dios, y una prostituta estaba ahí para ilusionar a él, pero ella empezó a escuchar el canto también. So, because constant remembrance of Krishna is very exalted consciousness, one may naturally wonder, what practice should I follow if I am unable to always remember Krishna? Y ella también se liberó y sometió el sendero. Entonces, uno que practica conciencia de Krishna siempre debe analizar que en qué nivel yo puedo ejecutar la conciencia de Krishna. So Krishna gives the answer of the next level down, and that is described in text number 9. Entonces, Krishna está explicando en siguiente nivel desde texto 9. So text number 9, Krishna says, if you can't focus, fix your mind, meditate on me, let me get it back. In text number 8, right, Krishna is explaining that fix your mind on me, fix your intelligence on me, etc. But in text number 9, he's saying, if you can't do that, just try to fix your mind on Krishna. Entonces, aquí en texto 9, Krishna está diciendo que si tú no puedes enfocar la mente sin desviación, no puede usar la inteligencia a mí, entonces él dice, siga los principios regulativos. So, someone can read verse number 9? Yeah, Catherine, ¿puede leer verso 9? Hare Krishna. Hare Krishna. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Gracias. So in this verse, Krishna, he refers to Arjuna by the name Dhananjaya, which means the winner of wealth, because Arjuna obtained riches by fighting. Prabhu, just to inform that we have 15 minutes left. Yeah, I'm just going to finish. If I could get up to text number 12, then the last will take just a couple minutes, those qualities. Yeah. We're trying Aquí podemos ver que Arjuna está referido como conquistador de riquezas. So Krishna now requests Arjuna to fight his mind and obtain the wealth of meditation unto him. Entonces aquí, ¿qué dice Krishna a Arjuna? Dice que si tú no puedes fijar tu mente sin desviación, entonces sigue los principios regulativos. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is explained, this is also quoted in the Padma Puran, that Krishna is the origin of Vishnu. He should always be remembered and never be forgotten at any time. Entonces, Krishna es el fuente del Señor Vishnu también, es el original y siempre debe ser acordado.
all the rules and prohibitions mentioned in the Shastra should be servants of these two principles. Entonces, todas las regulaciones que tenemos, toda la prohibición que tenemos en las escrituras, todos son sirvientes de esas dos reglas. But what should one do if he finds himself unable, even by practice, to always think of Krishna? Pero ¿qué hace uno cuando uno trata mucho, pero no puede pensar en Krishna? So this is explained in verse number 10, that Esto está bhakti, explicado en verso 10. bhakti with external senses, or you could say working for Krishna. Someone read text number 10. Yes, Girish Prabhu, you can read text 10, please. Si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Okay, so working for Krishna includes offering charity, to build temples or to publish books, etc. Entonces, adorar a Krishna quiere decir no solo caridad, pero distribuir libros y trabajar para Krishna. But an important point to note is that by doing such work for Krishna, even without remembering Krishna, one can still attain perfection. Entonces, uno puede adquirir perfección trabajando para Krishna sin pensar en Krishna. Therefore, we can summarize this verse by saying that voluntary work done for satisfaction of Krishna is spiritual activity. Por eso podemos decir que un trabajo voluntario hecho para Krishna es una actividad espiritual. So that, therefore, question might be asked, what can we do if we are unable to act Entonces, on any of the above stages that we described? Entonces, ahora la pregunta es, uno no puede hacer ni eso, ¿qué hace uno entonces? So Krishna says in the next verse, verse number 11, that we should try to practice giving up the result of our work. Entonces, Krishna responde, dice que debemos también sacar, quitar el deseo de hacer resultados de trabajo. Someone could read the next verse, verse number 11. Nicolás Prabhu, ¿puede leer texto 11, por favor? Sí, Prabhu. Sin embargo, si eres incapaz de trabajar con esa conciencia de mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Okay, Gracias. so thank you. So in text 8, 9, and 10, the spiritual results of each recommended practice have been described. En texto 8, 9, 10, los resultados de cada práctica está escrito. By thinking of Krishna, as described in text 8, we will always live with Krishna. Así como leímos en 8, pensando en Krishna, uno puede vivir con Krishna. By following the regulative principles of bhakti, as mentioned in text 9, we will develop our desire to attain Krishna. Entonces, como te he explicado en texto 9, nosotros podemos adquirir a Krishna para desarrollar esa calidad para trabajar para Krishna. Then by working for Krishna, as is described in text 10, we will come to the perfect stage. Entonces, trabajando para Krishna, uno llega a estado perfecto, como dice verso 10. No result, however, has been mentioned for following the practice Krishna recommends in text number 11. Pero no hay ningún resultado que Krishna dice cuando uno practica la instrucción de verso 11. The practice of giving up the fruits of work, unless those fruits are offered to Krishna, is not in and of itself spiritual, and therefore it does not yield tangible fruit. Entonces, solamente dejar los frutos no es completo. Entonces, renunciar no es completo, al menos que
lo que estamos renunciando, debemos entregarse a Krishna. Eso sí tiene fruto espiritual, si no, no. Therefore, in text number 12, which I will be reading, the renunciation of the fruits of one work for Krishna's service, as is described in text number 10, not simply the detached work described in text number 11 is placed in perspective with other less important practices for spiritual advancement. Just maybe you can summarize it. You'll have to repeat that, please. Anyway, in text number 12, the renunciation means the giving up of the fruits of one's work for Krishna's service, as El described in, renuncio es dejar el fruto y el trabajo y entregarse eso a Krishna, as described in text number 10. así como está escrito en texto 10. That is not simply the detached work described in text number 11. Eso no es lo mismo que te he explicado en texto número 11 sobre el trabajo desapegadamente. Is placed in perspective with other less important practices for spiritual advancement. Donde está puesto en un lugar no muy importante para avance espiritual. Okay, so we could read text number 12. This, text number 12 will explain all this. En texto 12 se explica más. Si no puedes emprender esa práctica, entonces dedícate al cultivo de conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación. Y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Okay, so to summarize everything, we can say that in summary, we could say that to reach the personality of Godhead, the highest goal of life, there are two processes. En esencia podemos decir, para alcanzar la etapa más elevada, hay dos procesos. One process is the gradual process of development. Uno es gradual, proceso de desarrollo. And the other process is the direct one. Otro es directo. Krishna consciousness or devotional service is that direct method. Conciencia de Krishna o servicio devocional es este método directo. And the other method involves renouncing the fruits of one's work, activities, etc. Otro método es renunciar a los frutos de actividades de uno. Then one can come to the stage of knowledge. Y ahí uno puede llegar al estado de conocimiento. Then to the stage of meditation. Luego estado de meditación. Then to the stage of understanding the super soul. Luego etapa de entender el alma, el superalma. And then to the stage of the supreme personality of Godhead. Y luego el estado de la suprema personalidad de Dios. So we have a choice. We can take the step-by-step process or the direct process. Podemos escoger o tomar el proceso paso a paso o directo proceso. Because the direct process is not possible for everyone. Porque el proceso directo no es posible para todos. Therefore, the indirect process is also good. Por eso el proceso indirecto también es bueno. But the Bhagavad Gita describes or recommends the direct method. Bhagavad Gita recomienda método directo. Everyone is advised to take to the direct method and surrender unto Krishna directly. Todos están recomendados tomar el método directo. So in these, there are 8 more verses
that we are supposed to study in these 8 verses. The final 8 verses of the chapter is one of the shortest chapters. Krishna again comes to the point, Krishna again comes to discuss qualities which endear one to him. Entonces Krishna aquí está describiendo en los siguientes versos también las cualidades que son muy queridas para él. So Krishna describes in all 35 transcendental qualities possessed by his pure devotees. Entonces Krishna explica 35 cualidades trascendentales que posee sus devotos. Which make the devotee very dear to him. ¿Cuál pone el devoto más querido a él? So we will be reading those verses one after the other from text 13 through 20. You can call on devotees and they can read them one after the other. Ok. Entonces, podemos leer esos versos. The 13 to 20 you said? Yeah, you can call on devotees. 13 and 14 go traducción. together. So you can give one devotee each to read one Yeah. verse. Nicolás Prabhu puede leer 13, 14. Madre Noemi 15. Señora Noraliza 16. María Lucero 17. Sí, Ananda Kirtana está ahí, 18, 19, Catrín y 20, Sol. Puede empezar, Nicolás Prabhu. Sí. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Gracias. Next devotee can continue. They just continue. Yeah, they know, Prabhu. Mhm. Yeah, I told them already. Su micrófono está apagado, Madre Noemi. Ahora sí. Ahora sí. Aquel por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad, es muy querido por mí. Gracias. Señora Norelisa, su micrófono. Es el 16, ¿verdad? Sí. Ese devoto mío que no depende del curso ordinario de las actividades, que es puro, que es experto, que no tiene preocupaciones, que está libre de todos los sufrimientos y que no ansía obtener un resultado, es muy querido por mí. Gracias. Texto 17. Aquel que ni se regocija, ni se aflige, que ni se lamenta, ni desea, y que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables. Un devoto de esa clase es muy querido por mí. Gracias. María Lucero. Aquel que es igual con mis amigos y enemigos, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que siempre está libre de relaciones contaminantes, que siempre es callado y se satisface con cualquier cosa, a quien no le preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano del conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de persona es muy querida por mí. Hare Krishna. Gracias. Entonces, nada más falta un verso ahora.
verso 20. Catherine y Sol pueden leer juntas, no hay problema. Hare Krishna. Hare Krishna. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Gracias. Thank you. So these last 8 verses of this chapter describe the internal symptoms of persons engaged in pure devotional service. Esos últimos 8 versos explican la cualidad del devoto que practica servicio devocional. In the purport to text number 18 and 19, Srila Prabhupada writes, En el significado de 18 y 19, Srila Prabhupada escribe, we may find some repetition in the descriptions of the qualifications of a devotee. dice que algunas cualidades del devoto están repetidas. But this is just to emphasize the fact that a devotee must acquire all these qualifications. Pero es nada más para enfatizar que el devoto debe tratar de adquirir todas esas cualificaciones. Without good qualifications, one cannot be a pure devotee. Sin buenas cualificaciones, uno no puede volverse un buen devoto. Prabhupada writes that one who is not a devotee has no good qualification. Uno que no es devoto no tiene buenas cualificaciones. One who wants to be recognized as a devotee should develop the good qualifications. Uno quien quiere ser reconocido como devoto debe desarrollar buenas cualidades. Of course, he does not extraneously endeavor to acquire these qualifications. Claro que sí, él no sale afuera de su límite para adquirir esas cualificaciones. But by engagement in Krishna consciousness and devotional service, automatically this helps him to develop them. Pero la ocupación en conciencia de Krishna y servicio devocional automáticamente ayuda a él en desarrollar esas cualidades. In other words, simply by engaging in devotional service in full Krishna consciousness, one develop all these qualities. Entonces, simplemente ejecutar y desarrollar esa cualidad en servicio devocional, uno automáticamente adquiere esas cualificaciones. And in verse number 20, the last verse, Srila Prabhupada summarizes the whole chapter as follows. The Prabhupada said that in this chapter, from verse 2 through the end, the Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching him. Entonces, el Prabhupada dice, desde el segundo verso hasta el final, el Señor Supremo ha explicado el proceso de trascendental de servicio, cómo uno alcanza a él. Such processes are very dear to the Lord. Entonces, ese proceso es muy querido al Señor. And the Lord accepts the person engaged in them. Entonces, el Señor acepta a las personas quien ocupa en él. The question of who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman, Entonces, la pregunta es, ¿quién es mejor? ¿Uno que sigue el proceso de forma impersonal? or one who is engaged in personal service to the Supreme Personality of Godhead? ¿O uno que ocupa en el servicio personal del Señor Supremo? This was raised by Arjuna, and the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service is the best. Entonces, esa misma pregunta hizo Arjuna y Krishna explicó tal manera que no hay ninguna duda que la forma personal es la mejor. So the conclusion of the last 8 verses is here. Lord Krishna used the word mad bhakta and bhaktiman. Entonces, la conclusión de estos versos es que al final Krishna usa la palabra mad bhakta y bhaktiman.
in the above verses to indicate a person who has devotion unto him. En versos que están arriba para indicar las personas que tienen devoción hacia él. Such devotion unto Krishna is the most essential quality in a devotee. Esa devoción hacia Krishna es la cualidad esencial en un devoto. While the remaining qualities in the above list are the secondary qualities. Entonces, otras cualidades en la lista arriba son cualidades secundarias. Which all depend on bhakti. Cual todo depende de bhakti igual. They automatically result from devotees surrender to Krishna and fixing his mind and intelligence on Krishna. Y eso trae cuando uno fija su mente y hace servicio hacia Krishna. And they automatically result from a devotee's surrender to Krishna and fixing his mind and intelligence on him. I'm just repeating the same point. Automatically, these qualities appear in the person of a devotee if he surrenders to Krishna. Entonces vienen esas cualidades cuando uno rinde a Krishna. Thank you very much. So we were able to compact the whole chapter in a little over half an hour. It's a short chapter, but we were able to capture the essence of Yes. this Thank 12th you. chapter. Thank you so much for your explanation, your guidance and clarity on the subject of impersonal and personal, and how one should try to develop the qualities and the way it is developed and how we actually come to the final conclusion. That was very clear. Muchas gracias a Paramatma Prabhu, que hemos entendido bien la diferencia entre personal y impersonal, cuál es más fácil, cuál es más arduoso, qué recomienda Krishna, qué está preguntando Arjuna, y después Krishna le da la recomendación de la etapa más elevada, como Prabhu explicó, llegando a diferentes niveles, más fácil, más fácil, más fácil, pero al fin entendiendo que un devoto debe tratar de adquirir esas cualidades a través del servicio devocional. Entonces estamos muy agradecidos a Paramatma Prabhu, su gracia Paramatma Prabhu, para venir y explicarnos el día de hoy. Thank you so much, Prabhu. Thank you for so the much. wonderful, session. Gracias. Thank Hare you so much Krishna, for Hare Yeah. Krishna. engaging me. Excelente día. Thank you. Hare Have a Krishna. great weekend. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhya Hare eva Krishna. cha patitanam pavinyebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai. Hare Krishna. All good.